Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia acerca de la importancia del medio ambiente, la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolo desde la ciudad de Boston, y el día de hoy vamos a grabar un nuevo episodio para Activist Planet. Es el episodio del mes de agosto. Y vamos a conversar de un tema muy interesante que para mí es nuevo, no lo conocía realmente, pero que juega un papel muy importante en la sociedad, en nuestra salud y quizá también el tema del cambio climático. Y es acerca del radon. Y el día de hoy estoy con el colega José Luis Gutiérrez y él está en Uppsala, creo, en Suecia. Él es un especialista en el tema. Vamos a hablar un poco acerca del radón, del gas radón. Y le doy la bienvenida. José Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde Suecia. Creo que es buenos días para ti allí en Boston, Estados Unidos. Muy bien, la verdad, encantado de hablar contigo. Te comencé a seguir en tus redes sociales y hablas el tema del radón. Y yo sé, ¿qué cosa es esto? No es nada malo no conocer algunas cosas, es por eso que uno recurre a la gente que conoce, ¿no? Y preguntar. Entonces yo quiero comenzar para nuestra audiencia que es de habla hispana alrededor del mundo. Quiero preguntarte, mi querido José Luis, ¿qué es el radón? ¿Cómo definir o cuál es la definición de radón? Muy buena pregunta, Juan Carlos. No es nada extraño que sea algo desconocido, pero no solamente para ti, para muchísima gente a lo largo de todo el mundo, totalmente desconocido. Y es curioso porque es un gas radiactivo, eso sería la característica principal. ¿De acuerdo? Radiactivo quiere decir que en su desintegración, no entraremos en detalles demasiado técnicos, pero en su Ujú. desintegración lo que emite son radiaciones ionizantes, por lo tanto son radiaciones que tienen una energía suficiente para ionizar al átomo, como su propio nombre indica. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que pueden arrancar electrones de los átomos y, en otras palabras, pueden tener un impacto sobre el ADN de nuestras células. Además, se Ujú. trata de un gas que es natural, que se encuentra presente pues, en cualquier recinto, fundamentalmente recintos cerrados. Al aire Ujú. libre se diluye bastante en el aire, pero es un gas que estamos respirando, lo estás respirando tú ahora mismo, Juan Carlos, desde donde te encuentras, lo respiro yo aquí donde estoy aquí en mi vivienda, Ujú. centros de trabajo, etcétera. Evidentemente en concentraciones muy diferentes Correcto. y en un rango muy amplio, ¿no? Pero es un gas radiactivo y que es además la segunda causa de cáncer de pulmón y la primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores. ¿Vale? Exacto. Te puedo dar algunos datos si quieres. En el caso de Claro que Estados sí. Unidos, por ejemplo, donde te encuentras tú, pues este año, lamentablemente, unas 20.000 personas morirán debido a un cáncer de pulmón que han desarrollado y se habrán llevado la sorpresa, la desagradable sorpresa, cuando se lo han diagnosticado, que habrán dicho, bueno, yo no he fumado nunca, ¿no? ¿Cómo he podido desarrollar un cáncer de Exacto. pulmón? Pues fundamentalmente debido a la presencia de radón en tu centro de trabajo, en tu vivienda. Eso en Estados Ujú. Unidos. En el caso de España, por ejemplo, pues estamos hablando de unas 1.000 personas al año. No son Wow. números muy grandes en comparación con la mortalidad que tiene el cáncer de pulmón, pero no son para nada Ya. desdeñables. ¿De acuerdo? Estamos hablando que es un Interesante. impacto, es la segunda causa de cáncer de pulmón y se ve muy fácil. Cada año se fuma mucho menos, el consumo de tabaco Ujú. afortunadamente He disminuye, disminuido. pero en cambio las curvas de mortalidad debidas a cáncer de pulmón no lo hacen a la misma velocidad y en Claro. algunos casos hasta son estables. Y en gran parte se Mira debe qué a la interesante. presencia de garrafas. Sí, eso es lo que yo estuve investigando. Y pues el cáncer de pulmón es causado por el gas radón, es bastante frecuente e inclusive se focaliza por regiones. Y hablando de lo que mencionas de que ahorita yo mismo estoy respirando radón, tú también y toda la gente, Ujú. por ejemplo, acá en los Estados Unidos decían que el 90% de los edificios tienen concentraciones inferiores al radón y 10% algunos tienen un poquito más y está medido por un becquerel, Sí, creo que es sí, sí, efectivamente. el punto de medición, ¿verdad? Sí, aunque en Estados Unidos seguís utilizando, bueno, siguen utilizando en Estados Unidos las unidades antiguas, ¿no? Que es el picocurio, Mira, pero la unidad del sistema internacional es el becquerelio, ¿de mira acuerdo? aquí, El becquerel. Sí, un detalle, Juan Carlos, claro. simplemente matizar un tema. Cuando hablamos de las estadísticas, el 90% de los edificios, o el 15 o el 30, en realidad esas estadísticas, voy a ser muy claro, no valen absolutamente para nada. Ujú. ¿Vale? Tienen un determinado valor, evidentemente, pero si se malinterpretan, llevan a la falsa conclusión, en muchos casos, al igual que el tema de los mapas de radón, de que si me encuentro en una zona
de cualquier país, ¿de acuerdo? En la cual el mapa de radón indica que, bueno, estoy en una zona pintada de color verde o una zona de bajo riesgo. Ujú. Estoy seguro, por lo tanto no tengo que hacer nada. Ese mensaje es erróneo y es un grandísimo error. La única manera de conocer el nivel de radón de un edificio es mediante una medida. Es Claro. más, dos edificios adyacentes, las típicas casas adosadas o dos apartamentos que están uno pegado al otro, Ujú. puede ser que tengan concentraciones de radón que no tengan absolutamente nada que ver el uno con el otro. Ah, por ¿De supuesto. acuerdo? Claro. Entonces, el mensaje es que la única forma, por favor, es midiendo. Esa es la única manera de la cual vas a conocer tu nivel de radón. Genial. Y eso me lleva a otra pregunta. Obviamente estamos viviendo el efecto de la pandemia, ¿no? Se están incrementando los protocolos de bioseguridad en las oficinas. Si hablamos acerca de las personas que van a regresar a trabajar, o inclusive en las mismas casas o u otros centros de trabajo, donde ahora, por ejemplo, las compañías de real estate, las mismas empresas están priorizando la salud del empleado, de los visitantes y de todo lo que implica esto. ¿Cuál es la importancia de las mediciones de los niveles de radón en la actualidad, hablando, mi estimado José Luis, por efecto de la pandemia? Mi impresión es que ahora es mucho más importante que nunca el control de los niveles de radón. Por fin hemos comenzado a prestar atención a la importancia que tiene la calidad del aire interior, la calidad del aire que estamos respirando. Es más, incluso ya comienza a ser algo bastante normal el hablar en términos de probabilidad, en términos de riesgos, incluso a nivel coloquial, de acuerdo con nuestros amigos, con nuestros familiares, etcétera. Las medidas de radón ahora mismo cobran una mayor importancia si cabe, porque es relativamente sencillo incorporar a todos los controles que se están haciendo. Estamos hablando de controles de CO2, controles de partículas en suspensión. Se llevan a cabo muchísimos controles ahora mismo del aire interior. El incorporar una medida de radón es algo totalmente, es realmente sencillo, es muy, muy, muy fácil llevar a cabo ese tipo de medidas. Y además, no solamente hacerlo de una manera, digamos, altruista, sino porque en muchos países, desde una perspectiva europea, es obligatorio. Hay una directiva europea que obliga a los Estados miembros a llevar ese control en centros de trabajo, por ejemplo, y si vamos al otro lado del Atlántico, en el caso de los Estados Unidos, en muchísimos estados existe una normativa a nivel estatal que obliga a llevar a cabo este tipo de controles. Con lo cual, ahora mismo hay muchísimos motivos para poder incluir la medida de Garradón como un parámetro más de la calidad del aire interior, igual que el CO2, partículas, etcétera. Es algo mandatorio y mucho más ahora con el tema de la pandemia. Ahora yo te quería preguntar algo. No sé si es, obviamente por lo que no conozco, el tema de, no soy un físico, un químico, nada por el estilo. ¿Cuál sería tu opinión acerca del radón y el cambio climático o el calentamiento global? Pues como se suele decir, como se decía antes, me alegro que me hagas esta pregunta, Juan Carlos, porque está muy, muy relacionado. Mira, hasta ahora llevamos más o menos 10 minutos hablando del radón y lo estamos dibujando como me gusta a mí decir a veces el malo de la película, ¿de acuerdo? Es decir, es el chico malo, ¿no? Pero Ujú. también el radón puede ser el chico bueno y me voy a explicar por qué. El radón se lleva utilizando pues desde prácticamente los años 70 como un trazador atmosférico. Y en la actualidad, en el caso de Europa, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Trace Radon, que bueno, yo pongo muchos mensajes en redes sociales sobre las evoluciones de este proyecto, cuyo objetivo principal es precisamente utilizar el gas radón como trazador y para estudiar los efectos del cambio climático. La facilidad de la medida de radón, los bajos niveles que presenta en la atmósfera exterior y la relativa facilidad que hay al correlacionarlo con los niveles de CO2, no porque el radón sea un gas de efecto invernadero, que no lo es, ¿de acuerdo? El radón es un gas radiactivo, pero se utilizan las propiedades que tiene el radón para poder trazar otros gases que sí que son de efecto invernadero, como puede ser el CO2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo se está utilizando el radón, lógicamente lleva detrás un montón de desarrollo Ujú. instrumental porque se tienen que medir niveles para nada similares a los que tenemos en las viviendas. Es decir, estamos hablando de niveles de milibequerelios, ¿de acuerdo? Es decir, 1000 veces menos que un bequerelio, ¿vale? En viviendas hablamos de 30, 100, 120, incluso en ocasiones muchísimo más que eso, ¿no? Pero para medir niveles tan sumamente bajos es necesario una instrumentación especial que se está desarrollando en el marco de este proyecto. ¿De acuerdo? Es un proyecto que lo dirige el PTB, que es el Instituto de Física de Alemania,
y precisamente la novedad es esa, es utilizar el garradón como trazador para gases de efecto invernadero. Y yo leí algo al respecto del tema del radón que ayuda, o es entre comillas, como mencionas, el chico malo, pero también tiene la parte buena, entre comillas, que ayuda a tener un control y un tracking de los Exacto, gases de efecto exacto, invernadero, según sea el caso. Ahora, tú exacto. trabajas en esta empresa sueca, si no me equivoco, que se llama Radonova. Sí, Cuéntame a qué se dedica, qué sí. productos ofrece, si tienes algunos casos de estudio en los cuales tú quieras hacer un énfasis, porque el tema de la medición, de verdad, yo Ujú. ahora estoy pensando en hablar con de verdad, mira cómo es interesante, uno va descubriendo e investigando, y yo me gustaría hablar con mi landlord, con la persona que me renta mi estudio, para hablarle si realmente hace cada Sí, cuánto tiempo él sí. controla el radón, porque yo no fumo y quizá puedo empezar a toser y tener alguna enfermedad, Dios no quiera. Pero explícame un poco, primero, cuán importante es una buena medición, pero también una buena medición y de calidad, y a qué se dedica Radonova, porque tú trabajas en esta empresa. Sí, te explico a qué nos dedicamos. Radonova es una empresa que se dedica a la producción de detectores y de instrumentos de medida de garradón. Ujú. Somos la mayor empresa a nivel mundial en el campo de la producción de instrumentos y detectores de medida de radón. Nos encontramos en Suecia, en la ciudad de Uppsala. Yo la ciudad se la recomiendo a todo el mundo. Si tenéis oportunidad de venir a Suecia, no hace falta que vayáis a Estocolmo. El aeropuerto de Estocolmo está más cerca de Uppsala que de Estocolmo, o sea que haceros una escapadita primero a Uppsala y luego ya, si os sobra algo, podéis ir a Estocolmo, ¿no? Nos encontramos aquí en Uppsala y desde aquí distribuimos a más de 50 países en todo el mundo. Además, Ya. tenemos una oficina comercial en Chicago, en Estados Unidos, fundamentalmente para dar cobertura a todo el mercado de Estados Unidos, Canadá y América y Australia también. El servicio de medida que nosotros ofrecemos con detectores pasivos se trata de son unos detectores de plástico que se colocan en el lugar donde se lleva a cabo la medida y el análisis de esos detectores se lleva a cabo según la norma ISO 17025, ¿vale? Que es uno de los mayores estándares de calidad que hay a nivel mundial. Además, en el caso de Estados Unidos también estamos certificados por normativas estatales, que en muchos casos son más exigentes, si cabe, que ISO 17025. ¿Por qué es importante llevar a cabo una medida con un laboratorio que esté acreditado según este tipo de estándar? Pues por muchísimos motivos, porque cuando tú haces una medida con este tipo con un laboratorio como el nuestro, por ejemplo, que tiene este tipo de acreditación, te garantizas el material que se utiliza es el adecuado para llevar a cabo la medida, el personal está formado, además se llevan a cabo verificaciones, calibraciones, intercomparaciones de los sistemas de medida a nivel internacional todos los años, todo está perfectamente documentado, hay una trazabilidad absoluta desde que se produce el detector en el laboratorio hasta que se recibe, es decir, el control es muy estricto. Con lo cual, ¿Ya? las consecuencias que esto tiene es que los informes que nosotros emitimos son válidos ante cualquier autoridad e incluso también delante de un juez. Tenemos casos en los cuales, pues bueno, pues ha habido ciertas disputas entre compradores, vendedores de viviendas, centros de trabajo, empleados, que han llevado estos casos a los tribunales y nuestros informes son perfectamente válidos. Es decir, cuando un juez ve que el informe está avalado está ya redactado por un laboratorio que está acreditado 17025, no se cuestiona. Es decir, el valor que está ahí se acepta no se cuestiona. ¿De acuerdo? Esas son las ventajas que hay frente a otros laboratorios que no están acreditados. Que no digo que hagan mal las medidas, ¿Ya? simplemente digo que no lo pueden demostrar documentalmente. ¿De acuerdo? Y esa es una ventaja muy grande. Claro. Mm, Eso es lo que mm. te iba a preguntar. El papel de la data que ustedes obtienen cuando miden el Sí, radón sí, vamos a decir, en edificios grandes, en headquarters o no, quizá en las casas, la data para todo juega un papel importantísimo. muy importante. Cuando ustedes identifican que cierto edificio tiene un nivel por arriba casi de lo normal, quizá no mucho, ¿cuál es la acción a seguir? Depende de cada país, ¿de acuerdo? Las Ya. acciones dependen de cada país. Nosotros tenemos nuestros informes de ensayo, están adaptados a las legislaciones de todos los países en los cuales trabajamos. Hay países en los cuales nos obligan a que en el informe indiquemos unas acciones dependiendo del nivel de radón. Otros países no obligan, depende. Pero es muy importante lo que comentas de los datos porque Radonova tiene todos los servidores, les tenemos en Europa, en Suecia. Nuestros datos Ya. están adaptados también a una directiva europea que es de protección de datos
con lo cual la seguridad es enorme. De hecho, los datos solamente están disponibles para la persona o la entidad que nos ha dado permiso para ese motivo. Y te puedo contar una anécdota muy, muy rápida, si quieres, Juan Carlos. Me ocurrió el año pasado. Yo tenía un cliente de hace muchos años en España que me pidió acceder a unos datos suyos muy antiguos, creo que eran de hace 7 años. Y yo entré en nuestro servidor de nuestra empresa a acceder a esos datos y mi sorpresa fue que no podía acceder a los datos. Claro, digo, hombre, ¿cómo no puedo acceder yo a los datos, a nuestros propios datos? Y el motivo era que los datos eran más antiguos de 4 años. Y los 4 años es porque en Europa la Directiva de Protección de Datos obliga a que si los datos tienen una antigüedad superior a 4 años, necesitas un permiso extra para poder acceder a esos datos. Con lo cual, tuve que hacer un Ujú. poquito de burocracia con el cliente que me autorizase a acceder a sus propios datos para que nuestro servidor desbloqueara ese cortafuegos. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo que yo siempre Claro. cuento con los clientes del nivel de protección que tienen los servidores de Radonova, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones hemos ganado concursos públicos en Estados Unidos precisamente por eso, porque nuestros servidores están en Europa y parece ser que hay muchos ciudadanos en Estados Unidos que, bueno, que les da más seguridad, ¿no? Que el hecho de que los servidores les da una mayor garantía de protección de sus datos, porque son datos muy sensibles. Estamos hablando de datos de personas privadas, datos de empresas, etcétera, ¿no? Entonces, eso está muy, muy controlado. Ahora, te quiero hacer una última pregunta. Bajemos un poco a la realidad Ujú. de las personas de la calle, como tú, como yo, no Sí, oficinas. ¿Qué hacer si identificamos el radón está alto? ¿Cuál sería la primera acción? pues la primera acción, no entrar en pánico nunca, ¿de acuerdo? O sea, ¿Ya? los efectos del radón son a muy largo plazo, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo primero es calmarse y dependiendo de los niveles que sean, por encima de la referencia que estamos manejando, pues contactar con una empresa de remedio, pero una empresa de remedio que tenga cierto prestigio, ¿de acuerdo? Que tenga buena reputación. En los Estados Unidos la industria del remedio es muy, muy potente, ¿de acuerdo? Al igual que la Ujú. industria de la medida, con lo cual prácticamente yo diría que en todos los estados se encuentran este tipo de empresas. Asegurarse de que la empresa tiene una buena reputación y si es así, contactar con ellos, harán una visita a la vivienda, y van a estudiar de dónde procede ese radón, porque el Ajá, radón puede proceder del subsuelo en la mayor parte de los casos, pero puede ser que venga de claro. los materiales de construcción, puede ser que venga del Ujú. agua, ¿vale? Entonces la empresa de Bien. remedio va a hacer ese estudio y en función de los resultados va a recomendar cuáles son las acciones a tomar, a implementar, ¿vale? ¿Y hay alguna señal que te des cuenta de que el radón está, o sea, yo no sé cómo leer o interpretar un medidor, por Sí, ejemplo. ¿Hay alguna señal que tú digas, mira, esto está ocurriendo? sí, eso se puede hacer, pero se hace mediante instrumentos que son activos, es decir, instrumentos que nos dan una medida, un valor, pues al cabo de 5 o 10 minutos. Se denominan, en inglés se llaman sniffer. Yo Ujú. en castellano no encuentro todavía la traducción correcta, lo traduzco como rastreador, pero bueno, no es quizás la que más me gusta. Sniffer. Sí, y lo que se lleva a cabo con este tipo de instrumentos, el experto en remedio va por el edificio realizando una visita y investiga posibles grietas que haya en las paredes, grietas en el suelo y detecta valores anormalmente elevados, ¿vale? Y de esa Ya. manera puede identificar por dónde se está colando el radón, porque al radón le hacen falta muy poquitas grietas, incluso Para salir. gradientes de presión muy, muy pequeñitos son suficientes para generar concentraciones elevadas. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, eso el experto en remedio lo identifica en su trabajo. Entonces, ellos Ujú. lo van a hacer muy bien. Pero yo como habitante de la casa, ¿cuál sería una primera señal de que está ocurriendo algo raro o es radón o no? Tú no lo vas a. Es difícil porque no tiene sabor, no tiene olor, no tiene nada. No, 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 no. O sea, la única manera es medirlo. O sea, no Ya. vas a ver eh, que digas, oye, no sé, el aire está más enrarecido o se respira peor. No, porque es un gas Más inerte. espeso. Es un gas Claro. inerte, es un gas noble. Con lo Interesante. cual, al ser un gas noble, no genera compuestos químicos. Entonces, no lo vas a, no hay olor. Es decir, yo he estado en lugares con niveles de radón de miles de becquerelios y respiro exactamente igual que estoy respirando aquí en mi vivienda ahora mismo. ¿De Wow, acuerdo? qué Con lo interesante. cual, la única manera es midiendo, esa es la única forma, porque de esa manera detectas que puedes tener un problema, ¿vale? Esa es la única manera. Sumamente informativo. José Luis, ¿dónde pueden contactar contigo? ¿Dónde pueden encontrar más información?
sea en inglés o en español, acerca de Radonova o de lo que estás ofreciendo o aprender acerca de esto? Muy fácil, mira, en nuestra página web tenemos, bueno, os voy a dar la dirección de la web internacional, ¿vale? Ahí en esa web, en la parte de arriba a la izquierda tenéis un desplegable donde podéis ver en función de la banderita, pues la web especializada del país en concreto, ¿vale? Podéis acceder en www.radonova con v, Ujú. radonova.org, Ok. ¿vale? Además, mi dirección de correo electrónico, podéis contactarme en cualquier momento, es todo en minúsculas, joseluis.gutierrez@radonova.com. José Luis, muchas gracias por esta información. Un placer, un placer y estamos en contacto para lo que necesites. Perfecto, muchas gracias. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan muy buenos días, tardes y noches. No se olviden de visitar www.activistplanet.org. Muchas gracias.